Vamos a continuar entonces con los ejercicios. Me acabo de dar cuenta que aquí en el ejercicio que terminamos en la sección anterior hay un error al momento de evaluar. Sí, aquí debió haber sido x cuadrada menos 16 todo sobre 4. Entonces, si deseaba yo representarlo de esta manera, aquí en realidad era 16 entre 4 también, para que quedara de esta forma. Entonces aquí se simplifican, se anulan x cuadrada entre 4, pero no es 16, sino es 16 sobre 4 positivo. Es 4 en realidad. Y aquí entonces la constante que sale fuera de la integral es 4. Esto es un 4, esto es un 4 y esto es un 4. De manera que aquí tendríamos 4 por 8 y esto es 32. Sí, una disculpa, el error, me percaté después de que finalicé el ejercicio. Bueno, tanto esta figura como la anterior, si recuerdan, la anterior era la que se formaba entre dos parabolitas, así, como una lunita. Esas dos figuras pueden utilizar la simetría de estas para poder obtener el área. Entonces pudimos haber considerado solamente la mitad de la figura y con la mitad de la figura establecer entonces los intervalos y la integral iterada y multiplicarla por 2 para tener el área total. Entonces aquí lo único que habría yo considerado es que las rectas iban a ser desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Entonces, considerando eso, nada más hubiera cambiado yo el intervalo de la x de 0 a 4 y considerando que solamente es de 0 a 4, se tendría que haber multiplicado esto por 2. Entonces, de esa manera, estaríamos utilizando la simetría de la figura y solamente sacar el área de la mitad de la figura y con ella entonces considerar el valor del área total. Aquí nada más habría quedado entonces esto todo igual, aquí el 4 se hubiera multiplicado por un 8, y entonces habría quedado así, el área de la región RXY hubiera quedado 8 en realidad, que es el 2 que ya teníamos aquí, y por 4, 8, y entonces aquí quedaría de 0 a 4 la diferencial de x, de manera que hubiéramos llegado a determinar un 8 por x evaluada entre 0 y 4. De esta manera esto quedaría como 8 por 4. Al evaluarlo en 4 es 4 y al evaluarlo en 0 es 0, entonces sería 4 menos 0, 4, y llegábamos entonces al mismo resultado de 32 unidades de área. Ahora bien, utilizando la simetría o no, debemos llegar al mismo resultado. Solo hay que tener mucho cuidado en este tipo de figuras en el cual se percibe una simetría y se utiliza la simetría de la figura cuando ya se está utilizando como la base de un volumen. ¿Sí? Suponiendo que esta es la base de un volumen y el volumen aquí tendría una superficie cualesquiera, puede ser esta, una superficie en el eje, aquí sería el eje Z, entonces la superficie estaría así, limitando a las zetas, y dando entonces cada valor de z, pues la altura por la cual se tendría que multiplicar la base que representa esta región, el área de esta región. Entonces el área de la región RXY sería la base de un volumen y la altura sería la z. Si esta superficie permite que el volumen continúe siendo una figura simétrica o teniendo un eje de simetría que podría ser en este caso el eje que consideramos el eje X, entonces si el eje X sigue siendo un eje de simetría para, en este caso el plano ZX seguiría siendo un plano que corta de manera simétrica al volumen,
Entonces podemos continuar utilizando la simetría de la figura en el cálculo de un volumen, pero si en este caso, al momento de que yo calculo el área de esta figura, con una integral doble, y esta permite que se maneje la simetría bien, pero si la superficie nos está dando un valor que no continúa con la simetría de la figura, supongan entonces, por ejemplo, un plano que se comporta no como paralelo al eje, al plano coordenado XY, que podría ser, así sigue continuando la simetría de la figura, sino que el plano fuera oblicuo. Entonces, el valor de las zetas en esta parte, en la parte superior a la X, pues sería mayor al valor de las alturas o zetas por debajo de la X, ¿sí? Estaríamos viendo así. Entonces, un volumen de esa forma, entonces ya no conserva la simetría. Voy a tratar de dibujarlo algo así en la base, y la altura por un lado sería mayor y en otro sería menor. Entonces tendríamos algo así. Esta sería una figura que estaría representando el volumen. Aquí sería algo así. Entonces a este volumen ya no le corresponde la simetría, porque si yo trabajo la simetría aquí, estaría diciendo que el volumen es regular, así que tiene la misma altura de un lado y del otro, y no es así. En este lado tenemos una altura mucho menor, y por ende, entonces aquí ya no podría yo trabajar la simetría de la figura, ya no podría estar multiplicando por 2 veces la mitad de la figura, puesto que esta altura, la que da la superficie, ya no permite esa simetría en la figura. Entonces, sí, aquí ya no quedaría simétrica. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos perder o podemos obtener un valor que no corresponde al del volumen que estamos calculando, si es que no nos percatamos que esa simetría se pierde al momento de tener una Z que ya no hace que el volumen sea simétrico en la misma proporción que lo era la base, esta región en el plano XY, que sí es simétrica con respecto al eje X, ¿sí? Y en este caso ya no lo es al momento de incorporar una Z, que hace que las alturas entonces ya no sean las mismas de un lado y del otro de ese volumen. Entonces nada más esa sería una nota a considerar siempre que se tiene un volumen utilizando una figura que podría ser simétrica, pero en el volumen, la superficie ya no lo permite, o ya no permite que yo utilice esa simetría. Entonces se resolvería sin considerar la simetría, considerando toda la base, ¿sí? Como lo hicimos en su momento desde -2 a 2 o desde -4 a 4, y la altura que la de la superficie cualesquiera que ésta sea, y ya entonces eso me garantiza que sin considerar simetría estoy llegando al resultado correcto. Bueno, vamos a realizar otro cálculo, en este caso ahora de un volumen, y vamos a ver cómo nos presenta el enunciado, pues el ejercicio a resolver. Vamos a ver. En este caso, nos dice lo siguiente el enunciado. El enunciado nos dice a obtener calcular el volumen de la región limitada. Entonces dice calcular
el volumen de la región limitada. En este caso ya es un espacio, ya no es un área, ¿sí? ¿Por qué? Porque está limitada por superficies. En los ejercicios anteriores, las regiones en el plano XY estaban limitadas por curvas, que dos parábolas, que una recta y otra parábola, en fin, que dos, la función seno y la función coseno. Entonces, todas ellas curvas que limitan una región en el plano XY. Ahora vamos a limitar por superficies y en este caso nos dan las siguientes ecuaciones de dichas superficies. La primera sería y igual a 0. ¿Qué superficie es esta? Es uno de los planos coordenados, el plano XZ. Entonces aquí tenemos un plano. La primera superficie es un plano. La segunda superficie es Z igual a 0. Otro plano, el plano coordenado XY. La tercera superficie es X igual a 3. Otro plano. En este caso es un plano paralelo al plano coordenado YZ. ¿Sí? Este es otro plano. Y ahora tenemos la siguiente superficie que es Z igual a 1 menos Y al cuadrado. Esta es otra superficie. En este caso, si vemos en un plano, esto representaría una parábola en el plano YZ, pero estamos hablando de una superficie, entonces esto representa un cilindro parabólico. Y por último, creo que son todos los planos que nos están proporcionando. Y el Y igual a... Sí, no, esos son todos los planos que nos están proporcionando. Entonces, pues vamos a calcular el volumen de la región que queda limitada o encerrada por esas, ¿cuántas son? 4 superficies. Entonces, se realiza exactamente lo que hemos estado haciendo hasta ahora, tratar de obtener un gráfico de los datos que nos están dando, pero ahora la diferencia es que ya no son curvas y ya no se trabaja en el plano XY, sino que ahora son superficies. Entonces vamos a tratar de visualizar en 3 dimensiones cada una de estas superficies. Tendríamos entonces, sí, ya vi cuál nos está faltando, son 6 en realidad, la X igual a Y. Otro plano, ¿sí? El último de los planos, ahí está. Aquí está, entonces es X, Y y Z. Entonces, los planos coordenados, XZ, todo y el plano coordenado XY están limitando entonces de alguna manera. Estos son los dos planos que nos dieron, los planos coordenados, esto y este plano son los planos coordenados Z0 y en este caso es el Y0, el primero. Entonces aquí tenemos los dos primeros planos, estarían limitando a esa región. Ahora vamos a ver cómo se comporta este tercer planito. Este tercer planito es paralelo al plano YZ, pero corta al eje X en 3. Entonces ese tercer planito lo veríamos algo así, para que no se traslape todas las X, Y, Z. Ese tercer planito lo estaría viendo yo así. Toda esta parte de atrás quedaría atrás del plano, todo esto quedaría detrás del plano. Y aquí nada más vería cómo sale el eje X a partir de el valor 3, que es donde atraviesa al eje X.
Y en este caso, este planito, pues entonces ya tendríamos que es el plano que sería el x igual a 3. Todo esto es el plano x igual a 3. Entonces, ya llevamos dos de los planos. Algo que esté entre el plano z0, entre el plano y igual a 0 y lo que sería el plano x igual a 3. Tenemos este cilindro, este es un cilindro, este es cilindro parabólico. El cilindro parabólico, entonces, lo que estaríamos viendo en el plano YZ sería la traza del cilindro o la intersección del cilindro con el plano coordenado YZ. Entonces estaremos viendo algo así. Aquí en YZ estaríamos viendo esta parábola. La intersección del cilindro con el plano YZ. Y esta parábola la representaríamos de esta manera. Y cuadrada es igual a 1 menos z, o lo que es lo mismo, menos z menos 1. Así. Sí, es la misma ecuación, z igual a 1 menos y cuadrada. Nada más la representé de manera que el término elevado al cuadrado lo tengo de un lado de la igualdad y los otros términos del otro. De esta manera puedo visualizar dos cosas. Primero, el vértice se encuentra en el plano YZ en 0, bueno, en el plano YZ todas las coordenadas en X son 0. Y la coordenada en Y también sería 0. Aquí el vértice, aquí me indica que también 0. La Z es la que tendría el valor de 1. Y esto me indica que abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque para cada valor de Z se tienen dos valores en Y. Para cada valor de Z se tienen dos valores en Y. Y esto indica que abre hacia abajo. Entonces estaría yo viendo lo siguiente. Vértice en el 0,01, considerando que este es el valor 1, entonces abriría hacia abajo. Y si quiero saber los cruces con el eje Y, basta que sustituya Z0 para saber dónde corta esta parabolita al eje Y. Entonces cuando Z es 0 voy a encontrar puntos en el eje Y, todos los puntos sobre el eje Y, la coordenada en Z es 0, entonces vamos a ver si Z es 0, esto sería menos por menos da más, sería 1. Entonces Y cuadrada sería igual a 1 y Y sería igual a más menos 1. Entonces estaría yo viendo que corta aquí en 1 y en menos 1. Esta parabolita que es la traza en el plano YZ. Si lo vemos como la intersección al plano YZ, veríamos esa parábola en el plano YZ. Entonces, considerando esa parabolita, vamos a dibujarla así. Abre hacia abajo, corta al eje Y en 1 y en menos 1, y su vértice está en 0, 0, 1. Aquí está el vértice. Entonces esta es la traza de dicha parábola en el plano YZ. Si prolongamos de dicho cilindro, si prolongamos el cilindro, entonces lo que estaríamos viendo sería algo así. Así. ¿Sí? Y aquí también veríamos cómo va hacia un lado y va hacia el otro. Algo así. Entonces, para este
este cilindro parabólico, ajá, me voy a quedar solamente con la mitad de él. ¿Por qué? Porque lo está limitando el plano coordenado XZ y ese está cortando al cilindro a la mitad. Entonces toda la parte que queda detrás del plano coordenado XZ ya no la vamos a considerar para la región que estamos determinando. Y nos falta un último plano, el plano que representa X igual a Y. Este plano lo veríamos de la siguiente forma. Veríamos nosotros así. Esto es la X, esto es la Y, esto es la Z. Es un plano cuya traza al plano XY es precisamente la recta Y igual a X o X igual a Y. Aquella recta que forma un ángulo de 45 grados con respecto a ambos ejes coordenados, al X y al Y. Entonces lo que estaría viendo sería algo así. Vamos a ver aquí. Esto pasaría en 45 grados de X y a 45 grados de Y. Entonces se comportaría así. Entonces el planito iría así. Ajá. Y ya bueno, acá también se prolonga, pero como lo estamos limitando únicamente a verlo en el primer octante, porque solamente estamos viendo lo que sería entre el plano XZ, el plano XY, detrás del plano X igual a 3 y lo que sería por delante de este plano. Entonces este sería el plano que estamos considerando aquí. Ajá. Este es el plano X igual a Y. Entonces toda esta parte no la vamos a utilizar en este caso, y lo mismo que para nuestro cilindro parabólico, toda la parte que queda detrás del plano XZ pues no se va a utilizar. Entonces vamos a imaginar, ahora sí que imaginar lo que se quedó encerrado entre estas 6 superficies. Son 1, 2, 3, 4, 5 superficies. Entonces va a ser lo que queda hacia adelante, lo que queda entre este plano y lo que queda por arriba del plano X igual a 0. Eso es algo así. Podemos trabajarlo así. Eso es. Aquí nos quedaríamos nada más con esta parte. Así. Aquí la estaríamos cortando por el plano X igual a Y. Y entonces solamente veríamos esto. Aquí también estaría limitada por el plano Z0. Entonces veríamos algo así. 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 Aquí nada más veríamos que pero en lugar de cortar hasta el plano YZ, aquí hacemos un corte un poquito hacia adelante, que sería al que nos lleva el plano X igual a Y. Aquí estaría atravesando el plano X igual a Y, en lugar de llegar hasta el plano bueno. Entonces, bueno, aquí sí necesito mucho de su imaginación para considerar, percibir el volumen que deseamos entre todas estas superficies. Lo que queda sería esto. Cada vez que requerimos del cálculo de un volumen, y en este caso es un volumen cuya base, la estamos viendo, puede ser el plano Z0 o el plano coordenado XY en realidad. Entonces pues tenemos que, podemos representarlo en términos de una integral doble. Ajá.
Y bueno, no tiene por fuerza que ser la base sobre el plano XY, podríamos considerar la base en el plano XZ o en este caso sobre el plano YZ, no, porque este plano no permite que se esté apoyando en el plano YZ, pero sí tiene su límite en el plano Y0 o en el plano Z0. Entonces este es el plano XY, este es el plano XY y este es el plano, este es nuestro plano coordenado, este es el plano, este es el plano XZ, plano coordenado XZ, y este es otro plano. Este no es el plano, no es plano coordenado, pero sí es un plano. Entonces tenemos 4 planos y un cilindro los que limitan a este volumen. Bueno, entonces ya que tratamos de visualizar el volumen, es conveniente que veamos en planta qué es lo que se ve, ya sea en el plano en el que vamos a representar la base, que sea el plano Y0, el plano coordenado Y0 o el plano coordenado Z0. En el plano coordenado Y0 lo que veríamos sería un rectángulo, si ustedes lo ven así. En el plano YZ, okay, lo voy a poner aquí, en el plano coordenado XZ, lo que yo estaría viendo sería esto. Si esto es X y esto es Z, entonces vería este rectangulito. Sería un rectangulito. Iría hasta X igual a 3. Esta es X igual a 3, que es donde corta este plano, el plano X igual a 3. Entonces aquí iría el plano X igual a 3 de esta forma. Y aquí sí llega hasta el eje Z. Partiendo de esto, entonces empieza a separarse tal y como lo está provocando el plano X igual a Y. ¿Sí? Aquí contiene al eje Z este plano, pero a partir de eso empieza a formar un ángulo de 45 grados con respecto a ambos ejes, y entonces eso hace que el volumen se encuentre a 45 grados de lo que sería el eje Y. Entonces sí contiene a este eje en una de sus aristas, pero ya no continúa apoyado en el plano YZ. Entonces esto sería lo que veríamos para el plano XZ, todo este rectángulo. Ahora lo que nos proporcionaría la altura de ser el plano base sería la Y. Y la Y en este caso estaría representada la altura pues por la función que la está limitando, que en este caso sería el cilindro parabólico. Entonces aquí tendría que despejar a Y, sería la raíz de, en este caso podría considerarlo mejor 1 menos z. Y cuadrada es igual a 1 menos z raíz de 1 menos z. Entonces, considerando siempre a las y positivas, porque si se percatan, la figura o el volumen siempre se encuentra en el primer octante, donde tanto la X como la Y como la Z tienen valores positivos. Entonces la Y toma solo valores positivos del plano Y0 en adelante, hacia los valores reales positivos. Entonces consideraría solo para esa raíz, al despejar a la Y, tendría que Y sería igual a 1 menos Z raíz positiva, y eso sería lo que estaría representando las Y, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Porque aquí viene el cilindro parabólico, pero solamente tendría que considerar esta parte en la que no vamos a tener el valor de Y,
¿sí? Entre lo que sería el eje Y y el plano X igual a Y, no vamos a tener valor de Y. Entonces aquí vendría el plano, este sería el plano, aquí sería el plano X igual a Y. Entonces la Y tendría solo valores dados por el cilindro parabólico de aquí en adelante. De aquí, este sería el punto. Si esto es en Z, donde andamos, aquí es 1, aquí es 1, 0, 3, 1, 0, 3, y en este caso este sería el plano XY, que sería aquí lo que saldría de esta manera así. Entonces aquí atravesaría el plano XY, bueno, así. Entonces el cilindro parabólico estaría representando el valor de la altura, ¿sí? Y tendríamos entonces que restarle esta partecita. Entonces probablemente podríamos considerar todo el volumen y luego restar esta parte, si consideramos la base en el plano XZ. Si consideramos la base en el plano YZ, ¿qué es lo que vemos en planta para el plano, para el plano XY? Ajá. En el plano XY, de nuevo tenemos aquí, esto sería X, esto sería Y. Ahora vamos a ver lo que vemos en el plano XY, que sería esto. ¿Sí? Veríamos aquí que la X va hasta 3. Veríamos aquí al plano XY, la traza del plano XY o del YX, y luego aquí en Y igual a 1, recuerden que aquí este cilindro parabólico atraviesa Y en 1 y menos 1, pero aquí estaríamos considerando que aquí en Y igual a 1 termina aquí el cilindro parabólico, bueno, se apoya hasta Y igual a 1 ese cilindro. Y aquí ese cilindro es cortado por el plano X igual a 3. Entonces aquí el cilindro es cortado por el plano X igual a 3. Esta sería la figura que vemos en planta en el plano coordenado XY. Pero a diferencia de cuando tenemos la región en el plano XZ, para esta región el valor de la Z lo va a representar el cilindro parabólico que encontramos aquí de esta manera, y está también limitado aquí por el plano XZ y por el plano XY y por el plano X igual a 3. Entonces ese cilindro estaría dando la altura para este volumen, y entonces la altura la tendríamos que representar en términos de Z, y la Z en este caso sería 1 menos Y cuadrado. Entonces estas son las dos formas de resolverlo, considerando que la base se encuentra en el plano coordenado XY y que la altura la va a dar Z, o considerando que la base de ese volumen se encuentra en el plano XZ y que la altura la va a dar la Y. Entonces, de estas dos, probablemente prefiero esta, porque la región en el plano XY puede ser representada como una verticalmente simple, y entonces necesitaríamos de dividirlo en dos regiones, una que iría de aquí hasta acá, dos rectas verticales, y otra que iría de aquí hasta acá. Pero si se representa como una región horizontalmente simple,
Entonces lo único que necesito son dos rectas horizontales, que serían la y entre 0 y la y igual a 1. Entonces aquí estaría usando estas dos rectas horizontales. La y igual a 0 y la y igual a 1. Esas serían las dos rectas horizontales, y igual a 0 y y igual a 1, las que estarían limitando a la región. Entonces aquí tendría desde y igual a 0 hasta y igual a 1 los valores constantes que representan dos rectas horizontales. Rectas horizontales. Entonces, aquí lo que tendrían que considerar sería cuáles son los límites de la variable x para definir esta región en el plano XY. Entonces, para definir la región en el plano XY, tendría yo que determinar a la x entre lo que sería la recta, la dibujamos en esta recta, que es la traza del plano XY. Esta es la traza del plano x igual a y o y igual a x. Esta es. Entre esa recta y la que representa la traza del plano x igual a 3, que en este caso pues la traza es una recta vertical. Entonces la traza de x igual a 3. Aquí sería x igual a 3. Esto sería x igual a 3. Entonces, esos serían los valores entre los que va la x. Al estar barriendo el valor de x en esta dirección, lo que encontramos primero es x igual a y o y igual a x. Entonces, aquí tendríamos y, el límite inferior, y x igual a 3, el límite superior. Y eso estaría ya dándonos la región RXY por completo. Toda la región ya está determinada de esta forma. Entre 0 y 1 la y entre y y 3 la x. Y la altura la estaría dando la z, la altura del volumen. Esa sería la función a considerar. Y si ustedes se percatan, aunque aquí las integrales son muy sencillas para definir a la región del plano XZ, lo que sería ya no tan simple sería la integral. Aquí quedaría esto. Un radical, integrar un radical, y aquí sería diferencial de x, diferencial de z, o diferencial de z, diferencial de x, depende de cómo se defina. Esto sería lo que haría un poco más complicado el resolverlo considerando la base en el plano XZ. En cambio aquí vamos a llegar a un cálculo de volumen a través de una región en el plano XY. Sí, aquí estaría en región en el plano XZ. Por eso está esto. Y aquí la diferencial de área en XY. Y aquí quedaría el valor de la función que representa la superficie que nos está dando la altura a ese volumen. Esta sería la superficie que está dando la altura al volumen. Esto, el cilindrito. Este cilindrito le está dando los valores a z a todos y cada uno de las coordenadas XY que tenga. Esta XY tiene una altura, al evaluarla en el cilindro tendría un valor z, y así sucesivamente. Entonces esto es lo que nos está dando la altura, el cilindro, en nuestro caso el cilindro parabólico. Entonces este volumen, si lo consideramos como una región horizontalmente simple, estaría definiendo a las dos integrales
que representan la base del volumen. Esto es la base del volumen. Esto es la base del volumen. Esta es la base del volumen. Es decir, el área de la región RXY. Y la altura, pues nos la está dando la superficie, la ecuación de la superficie. Esto representa la altura. Y entonces con ello obtengo yo el valor de volumen. Vamos entonces a considerar ese volumen utilizando su base en el plano coordenado XY, y este sería entonces un volumen cuya integral externa está entre términos constantes. Entonces la integral externa debe de ser de 0 a 1, que es el intervalo que tiene intervalos constantes, y la integral interna debe de estar entre y y 3. Ahora el integrando, que sería la función de la superficie que da la altura, sería esta. 1 menos y cuadrado es el valor de la z en el cilindro parabólico. Y aquí las diferenciales tendría que ser primero diferencial de x y diferencial de y, que es la que representa la integral externa. Entonces ya tenemos representado el cálculo de volumen a través de todos los valores que aquí tenemos, ¿sí? La altura, aquí está la altura, y aquí está entonces la base. Todo esto es lo que representa la base o la región del plano XY, que en este caso es la base del volumen. Entonces ya tenemos base y altura. Vamos entonces a resolver este. Resolvamos entonces ese, dejamos aquí y borramos esto porque no hay más espacio. Entonces vamos a resolver. Entonces tenemos que el volumen quedaría así. Vamos a integrar la integral interna y con respecto a x. Entonces esto va a quedar 1 con respecto a x, quedará x menos y cuadrada con respecto a x, pues menos x y cuadrada. Y esto se va a evaluar entre y y 3, que son los límites de esa integral interna. Y va a quedar por resolver la integral con respecto a y, la externa. Al evaluar entonces tenemos 0, 1, tenemos 3, pero en x. Esto es muy importante, no perder de vista cuál fue la variable con respecto a la cual integramos y en la cual vamos a evaluar. Fue con respecto a x, entonces vamos a evaluar en x. Aquí tendríamos 3 menos 3y al cuadrado al evaluar en 3. Luego aquí restamos, evaluar la x en y sería y menos y al cubo. Así. Y menos y por y cuadrada y al cubo. Y entonces esto es lo que se va a integrar con respecto a y. Tendríamos entonces que esto va de 0 a 1 y entonces aquí tendríamos menos por menos da más, y al cubo, luego menos 3y cuadrada, luego menos y más 3. No hubo términos semejantes que simplificar, entonces eso sería el valor que tenemos que integrar con respecto a y. Y nos quedaría entonces de esta manera: y a la cuarta sobre 4 menos y al cubo sobre 3 por 3, ese 3 podemos simplificarlo porque es y al cubo entre 3, si está multiplicándose por 3, pues 3 entre 3 es 1. Y luego aquí quedaría y cuadrada sobre 2 y aquí quedaría más 3 veces y. Y esto lo evaluamos entre 0 y 1. Entonces esto quedaría evaluado en 1, quedaría un cuarto
menos 1, menos 1 medio, más 3. Y en 0, todo sería 0. Entonces, menos 0. Esto entonces ya nada más simplificamos y tendríamos aquí 3 menos 1 son 2. Ajá, y luego aquí tendríamos 1/4 menos 2/4. Esto es 1/4 y 1 medio son 2/4, entonces 1/4 menos 2/4 es menos 1/4. Y tendríamos entonces 8/4 menos 1/4. Ajá, esto sería entonces 7. 7/4. Y esta ya es un volumen, entonces unidades de volumen serían 1 al cubo. Ese sería entonces el valor de ese volumen que acabamos de representar. Bueno, ese sería el valor del volumen. Vamos ahora a ver otro ejemplo parecido, que en este caso dice lo siguiente. Entonces, dice calcular el volumen o calcular, ¿sí?, el volumen de la región limitada por. Entonces, lo mismo. Un ejercicio, un segundo ejercicio que nos dice calcular el volumen de la región. Si ahora ya no le llamo región RXY porque ya no es una región en el plano, si le damos con cualquier otro nombre, región V o región D o región, lo que sea, una región limitada por las superficies, porque ahora cuando está limitada por superficies, por las superficies, pues entonces ya nos está dando un espacio en 3 dimensiones. Por las superficies cuyas ecuaciones son entonces tendríamos la primera superficie va a ser z igual a 4y. Esa es una primera superficie. Hay que identificar qué tipo de superficie representa esta ecuación. Otra superficie sería x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y una tercera superficie que sería z igual a 0. Esa sería una tercera superficie. La ponemos acá mejor. Z igual a 0. Esas son las 3 superficies que ahora limitan un espacio en 3 dimensiones y del cual se desea calcular el volumen. Entonces, pues vamos a ir visualizando a nada más la condición. Considerar que la z siempre debe ser mayor o igual a 0. Ok, bueno, entonces el volumen que vamos a visualizar lo necesitamos partir de nuevo desde un bosquejo de lo que serían estas superficies para poder tener una idea de qué es lo que están encerrando estas. Entonces vamos a identificarlas primero para poder ver con qué estamos trabajando. Estos z igual a 4y, las variables están elevadas a la primera potencia, entonces cuando tenemos una función de este tipo, pues se trata de un plano. Ajá. En este caso algunos de los coeficientes son 0, como el a, porque no interviene aquí la x, como el término independiente de no aparece aquí, es 0. Entonces nada más tenemos valores en el coeficiente b y el coeficiente c de esta ecuación cartesiana general para todo plano. Entonces esto es un plano, esto es un plano. Ahora, ¿qué representa la siguiente ecuación? Esto. Si estuviera trabajando en el plano XY solamente, eso sería la ecuación de una curva, una circunferencia de radio 1 y centro en el origen, ¿sí? En el plano XY. Pero estamos hablando de que se trata de una superficie. Entonces, en R3
Esto es un cilindro circular recto. Cilindro circular recto, cuya traza al plano XY es la circunferencia de centro en 0, 0 y radio 1. Entonces, esa sería la superficie que estamos, la segunda superficie. Y esta tercera superficie, pues seguramente ya la identificaron, es nuestro plano coordenado XY. El plano coordenado XY. Tenemos entonces lo que encierran dos planos y un cilindro circular recto. Pues tratemos de dibujar lo que serían estas tres superficies en un espacio de 3 dimensiones. Y luego tener que ver lo que se ve en planta de donde deseamos que se encuentre la base de dicho volumen. Entonces aquí tendríamos XYZ, el espacio entre el sistema de referencia en 3 dimensiones. Ahora vamos a dibujar, ¿qué se nos hace más fácil? Bueno, pues el plano XY, este planito es ahí está, todo el plano coordenado XY, también por acá y por acá, obviamente, todo lo que es el plano coordenado XY, cuya ecuación cartesiana es z igual a 0. Luego tenemos un cilindro circular, entonces aquí veríamos una circunferencia de radio 1 y en el plano Z0 sería la traza, una circunferencia de radio 1 y esta entonces no sé, aquí algo así. Entonces esto sería lo que estaríamos viendo. Una circunferencia de radio 1. Ya que tenemos entonces dos de las superficies, vamos por la tercera. Aquí está. Entonces para la tercera que tenemos un plano. En la tercera tenemos un plano. Esta z igual a 4y sería la traza de lo que estaríamos viendo de ese plano o la intersección de ese plano con ¿quién? Con el plano YZ. Si lo que vemos en el plano YZ sería una recta y en este caso vamos a representar esa recta en el plano YZ. Entonces en el plano YZ veríamos la recta para Z. Esto sería una pendiente de 4, entonces tendríamos este coeficiente 4 es en realidad un cociente, una división de ordenada sobre, una relación de ordenada sobre, en este caso de cota sobre ordenada, es decir, del valor de z sobre valores de y. Entonces tenemos que para 4 en z tendríamos un valor de y1 y este 4 entre 1 me lleva a este valor que en este caso está representando una pendiente para esta recta en un plano diferente al XY, que sería el plano YZ. Entonces tendríamos que aquí no tiene valor, no término independiente, entonces esa recta corta o cruza o intersecta al eje Z en 0. Aquí no sería la ordenada al origen, sino sería la cota al origen 0. Entonces esa recta que representa la traza de un plano con respecto al plano coordenado YZ, pues sería esa recta. Y ya si la represento como un plano, pues entonces sería un plano que estaría cortando exactamente a la mitad a ese cilindrito. ¿Por qué? Porque esa traza, o que diga ese plano, va a contener al eje X. Entonces imaginen un plano que contiene al eje X. Aquí el eje X está contenido en dicho plano. El eje X va contenido en dicho plano. ¿Por qué? Porque ese plano pasa por el origen. Entonces el eje X tiene que estar contenido en ese plano.
lo atraviesa de esta manera. Entonces, si contiene al eje X dicho plano, y el eje X está dividiendo a la mitad al cilindro, o sea, el eje X pasa por la mitad del cilindro, por así decirlo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este plano está cortando en el plano coordenado XY al cilindro a la mitad. Bueno, vamos a tratar de imaginar esta figura. Es un planito que corta un cilindro, entonces va a quedar algo así. Aquí va a quedar parte del cilindro nada más así. Es más cerradita aquí. Y aquí va a quedar. Pues nada más nos quedamos con la mitad del cilindrito. Es más, quedaría más todavía la cuñita así. Para estar representando solo la mitad el corte aquí en la base de la mitad del cilindro, sería algo así. Así estaría. Como esto me es difícil dibujar el volumen, entonces me hicieron favor mis alumnos en algún momento de hacer una maquetita que representara precisamente esto, y esta sería una figurita que representaría esto. Tenemos un cilindro circular que está siendo cortado por un plano, exactamente a la mitad de la base. Entonces ese plano pasa exactamente a la mitad del cilindro. Aquí va el eje X. Entonces este es el eje X y esto es lo que veríamos sobre el plano coordenado XY. El cilindrito cortado por un planito. Un cilindro cortado por un plano que se comporta de esta manera. Y lo que nos queda es solo esta parte. Este es el volumen que vamos a calcular. Lo que queda debajo, por así decirlo, de este plano, del plano Z igual a 4Y. Entonces nada más voy a calcular el volumen de esta figurita. Pues vamos entonces a ver qué es lo que vemos en planta de ese cilindro y de ese planito. Pues vemos nada más la mitad del cilindrito, lo que queda del plano hacia acá, es decir, hacia lo que sería el eje de las Y. Entonces lo en planta, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí vamos a dibujar el plano coordenado XY. Aquí está X, aquí está Y. Entonces solamente vamos a ver esta parte. Lo que queda delante de este plano. Pues aquí va el plano. Todo esto es el plano. Y lo que nosotros vamos a ver va a ser lo que queda del plano hacia acá. Entonces el plano, si lo vemos en planta, sería este. Ese sería el plano Z igual a 4Y. Aquí la pendiente con respecto a Z es ese 4. 4 en Z y 1 en Y, algo así. Ese sería el plano que estamos viendo. Entonces, si ese es nuestro plano, lo que vamos a ver en la parte del cilindro sería solo esto. La mitad. Solo la mitad del cilindro. Solo la mitad del cilindro. Estaríamos viendo algo así.
solo la mitad del cilindro. La otra mitad quedaría por debajo del eje X. Entonces, pues vamos a determinar la región RXY como la mitad de ese cilindro, pero visto en planta pues sería la mitad de una circunferencia, que es la traza del cilindro en el plano XY. Pues entonces, ¿cómo sería conveniente definir a esta región? ¿Como una región verticalmente simple o como una región horizontalmente simple? Vamos a ver. Si la defino como una región, en principio esta ecuación de la circunferencia es la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. ¿Sí? Y cuando estamos en el plano XY, pues esta es la ecuación de una circunferencia, y cuando estamos en 3 dimensiones, esta es la ecuación de un cilindro circular recto, y el valor de z es todos los reales, ¿no? Para toda z, esta es entonces la ecuación de nuestro cilindro. Bueno, entonces vamos a ver cómo representaríamos aquí. Si lo representamos como una región verticalmente simple, el volumen aquí sí tendría simetría, porque el plano pues está dividiendo exactamente de esta manera la figura. Entonces lo que vemos de un lado del eje Y es lo mismo que vemos del otro lado del eje Y para el volumen. ¿Sí? El volumen sí es simétrico con respecto al eje Y. Entonces vamos a considerar que podemos también trabajar la simetría en esta figura, y no hay problema porque el volumen continúa siendo simétrico con respecto al eje Y. Entonces, si fuera una región verticalmente simple, y considerando simetría en el volumen, simetría de la base del volumen, ya voy a borrar aquella parte para que no haya problema. Entonces lo que tendría sería lo siguiente. Tendría que verticalmente simple, estas serían las rectas verticales. Pero si a su vez considero simetría, me podría quedar solo con la mitad de la base. Entonces, considerando esto, iría desde x igual a 0, esto es 1 porque el radio de esta circunferencia es 1, entonces tiene su centro aquí en el origen, y aquí sería 1, y aquí sería menos 1, y aquí sería 1, este es el radio 1. Entonces, estaría considerando desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Aquí están las rectas verticales. Aquí se encuentran representadas las rectas verticales, y por consiguiente son valores constantes. X igual a 0 y x igual a 1. Son valores constantes. Y ya que tengo entonces el intervalo de la x, ¿cuál sería el intervalo de y? Para la mitad nada más de esta. Para la mitad de esta figura, ¿cuál sería el intervalo de y? Que va a ser el mismo para toda la figura por completo. Entonces, para la mitad tendría yo nada más que esto sería que y iría de 0, haciendo este barrido, y iría de 0, de esta recta horizontal y igual a 0, a lo que sería el límite superior, la circunferencia. Entonces iría de 0 en su límite inferior hasta la circunferencia en su límite superior, pero necesito despejar a y de la ecuación de la circunferencia para poder
tener el límite de este. Entonces quedaría 1 menos x cuadrado, 1 menos x cuadrado y raíz. ¿Qué considero el signo más o el signo menos de esta raíz? Estoy considerando esta parte de la circunferencia donde el valor de y es positivo porque se encuentra en el primer cuadrante, entonces aquí el valor de y está sobre el eje X y todos los valores de y sobre el eje X son positivos. Entonces estaría considerando una raíz positiva. Esto sería entonces la región, si la represento como una región verticalmente simple. Si la represento como una región horizontalmente simple, en realidad es algo muy similar. Ahora tendría los valores de y desde 0 a 1 y el valor de x tendría que ser desde x0 hasta despejar aquí el valor de x, que sería 1 menos y cuadrado raíz de 1 menos y cuadrado. Entonces pues es exactamente lo mismo en una u otra forma para poderlo representar. Bueno, pues entonces vamos a proceder en este caso a considerar entonces cómo sería el cálculo de volumen. Entonces vamos a resolverlo como una región verticalmente simple y considerando que hay simetría en la base y por consiguiente lo hay también en el volumen, no hay problema. Vamos entonces a decir que el volumen va a ser igual a la integral doble que define a la base de ese volumen con una diferencial de área que la determina, y aquí necesito la altura representada como una superficie. La altura la representa una superficie para ese volumen. ¿Quién da la altura o quién da los valores de z, que son la altura en este caso, a este volumen? ¿Quién le da los valores a z? Pues el plano que le está cortando al cilindro de esta manera. Este planito es el que va a dar los valores a z. Entonces la altura es dada por z igual a 4y, es lo que representa la altura. Y estos intervalos representan a la región RXY, que sería entonces la base. Entonces ya tenemos b es igual a la integral externa, es la que tiene los valores constantes, entonces queda entre 0 y 1, que es el valor de x. La integral interna queda entre 0 y la raíz de 1 menos x cuadrado. La altura aquí es la función del plano, 4y es z, la altura, y aquí quedarían entonces la diferencial primero, la diferencial de y, que es la y la que tiene estos límites de 0 a raíz de 1 menos x, y la diferencial de x que define la integral externa, que está la x entre 0 y 1. Esto ya entonces me representa la integral doble que me lleva al cálculo de ese volumen. Vamos entonces a resolver primero la integral interna, que quedaría de esta manera. Aquí 4y con respecto a y quedaría y cuadrada sobre 2 por 4. Y cuadrada sobre 2 por 4 quedaría 2 veces y cuadrada. 2 veces y cuadrada, y esto tenemos que evaluarlo entre 0 y la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y todavía nos resta a integrar con respecto a x. Vamos entonces a evaluar y tenemos que el volumen va a ser igual entre 0 y 1. Al evaluar la y quedaría entonces 2 y al cuadrado y y es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces esta raíz con al elevarla al cuadrado pues se queda nada más como 1 menos x al cuadrado. Entonces ahí simplificamos esa raíz de esta manera, y ahora evaluar a la y en 0, entonces esto quedaría menos 0, y entonces nos quedamos solamente con esto, y esto es lo que hay que integrar con respecto a x. Este 2 incluso si gustan se puede salir fuera o podemos dejarlo dentro como sea. En realidad no afecta de sobremanera, entonces aquí quedaría 2x al integrar el 2x, y al integrar menos 2x cuadrada quedaría menos 2 tercios de x al cubo.
2x y menos 2 tercios de x al cubo. Ya que tenemos esto, entonces evaluemos entre 0 y 1. Esto entonces va a ser, ya había integrado y nunca quité la integral. Eso es, sí. Ahora sí, entre 0 y 1. Entonces estamos integrando, ya quedó aquí, y esto quedaría 2 menos 2 tercios, evaluado en 1. Y evaluado en 0, pues todo sería 0. Entonces esto sería el volumen, va a ser igual, sí, está bien. Entonces sería aquí 2 tercios serían 6 tercios menos 2 tercios. 4 tercios unidades al cubo. Vamos a ver. Ya vi que me faltó considerar desde el principio que estoy trabajando con la simetría de la base. Entonces solamente calculé la mitad del área. Entonces esto es en realidad solo la mitad del volumen. Disculpen, aquí entonces me faltó multiplicar por 2 porque estoy considerando la simetría de la base. Entonces nada más estoy calculando la base a la mitad, y como solo estoy calculando la base a la mitad, pues entonces tenemos que multiplicar por 2. Entonces este volumen queda como 8 tercios. ¿Sí? Disculpe. Esto considerando la simetría. Pues vamos a tener esto por la simetría de la figura, que consideramos aquí nada más a la mitad. Entonces, como consideramos nada más a la mitad la base, entonces nada más calculé la mitad del volumen. La mitad de la base por la altura, pues nada más me llevó a calcular la mitad del volumen. Entonces necesitamos multiplicar por 2 para tener el volumen completo. Y entonces ahora sí nos lleva a 8 tercios el volumen completo. Disculpen. Entonces eso sería el cálculo de este volumen. Déjenme ver el tiempo del video para ver si tenemos oportunidad de otro ejercicio. Creo que no. Vamos a dejarlo entonces hasta este punto para poder continuar en el siguiente video. Voy entonces a dejarlo hasta aquí.